Desde hace ya varios siglos, las montañas no dejan de ejercer una fuerte atracción. Estas las llegamos a considerar un gran reto en poderlas subirlas y llegar a sus cumbres. En las culturas del México antiguo, las montañas eran lugares sagrados, lugares de punto y origen, donde nacen las nubes, donde se guardan los líquidos preciosos, morada de los dioses de la lluvia. Estos sitios es donde cada año se realizaban peregrinaciones y donde en sus cumbres se construyeron diversos adoratorios. En esta ocasión, conoceremos un adoratorio dedicado a Tlaloc que se encuentra en las faldas del volcán Ixtaccíhuatl. Ixtaccíhuatl, o Mujer Blanca en Agua, se localiza en la parte sur de la Sierra Nevada, a 55 kilómetros al este de la Ciudad de México. Investigaciones arqueológicas realizadas por Arturo Montero e Stanislav Vaniszewski, sabemos que en el Ixtaccíhuatl se han encontrado alrededor de 32 sitios. De todos estos, uno dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia, ubicado en la antigua laguna de Nahualac. Junto con mi amigo Arvin Hernández de Visitas Arqueológicas de México, realizaremos un viaje hacia el bosque del Iztaccíhuatl en busca del antiguo templo de la laguna de Nahualac. Buenas noches amigos, nos encontramos en el pueblo de Tlamanalco, son las 10:34 de la noche y aquí me encuentro junto con mi hermano Arvin y aquí un servidor, Neftalí, de Visitas Arqueológicas de México. Nos encontramos, el objetivo de este viaje va a ser uno de los más locos yo creo que de este año. Estamos aquí en Tlamanalco para iniciar un ascenso al Iztaccíhuatl hacia Nahualac, uno de los santuarios del Señor de la Lluvia. Vamos a ver cómo nos va. Tlalmanalco, lugar de tierra pisonada en náhuatl, es aquí donde iniciamos nuestro viaje. Desafortunadamente, por la inseguridad del bosque de dos aguas a esas horas, decidimos quedarnos en el pueblo de Tlalmanalco, lleno de evidencias de la antigua época virreinal y sobre todo de la época prehispánica, que se encuentran esculturas empotradas en los bienes inmuebles de esta antigua comunidad. Nos encontramos ahorita, Armin y yo, en los taquitos de veneno, son las 11:35 de la noche aquí en el pueblo de Tlamanalco. Íbamos para el pueblo de San Rafael, pero existe ahí una señora que nos dijo que es muy peligroso llegar ahorita por más dos aguas. Entonces estamos ahorita mejor un menudito pues, para iniciar mañana temprano el. Bueno, son las 6:15 de la mañana, nos encontramos en la entrada de Dos Aguas, aquí con Arvin, que bueno, se veía en su silueta. Y bueno, pues ahorita como ustedes ven, está cerrada el acceso principal. Y pues como ya saben que somos bien desesperados, vamos a buscar una salida, una entrada alterna para iniciar nuestro recorrido. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra aventura loca. Son las 6:50. Ya estamos en el sendero camino a Nexcolango. Y Arvin entre las sombras. Estamos viendo y está aclarando ya. Vamos a buen ritmo. Vamos todo bien. Y empezamos nuestro recorrido 6:30 de la mañana. Esperemos hacer más tomas en camino a Nexcolango. Iniciando el recorrido, encontramos evidencias de edificios abandonados, como este, que posiblemente fue una represa para almacenar el agua de los riachuelos del deshielo del volcán Ixtaccíhuatl, que posiblemente tiene casi 100 años de abandono. Otra causa que nos llamó la atención fue este altar de la Virgen de Guadalupe como altar para ofrendas al inicio del recorrido.
El recorrido inicia por un sendero que da vueltas y vueltas, conocida como el Caracol, que después este camino termina hasta Plan de la Cuesta, donde se encuentra otra represa para almacenar el agua de lluvia y del deshielo del volcán Iztaccíhuatl. Mientras caminábamos, nos admirábamos tanto del clima del bosque de pinos y encinos, y sobre todo del clima tan cambiante que en ocasiones se veía despejado y en otras ocasiones nublado. Nos encontramos, son las 9:20. Nos encontramos pues ya es casi llegando a Nexcolongo. Y aquí lo que ustedes pueden observar es una pequeña abertura del bosque de pinos y encinos. Y al fondo, una vista impresionante de la cabeza y el pecho del Iztaccíhuatl. Hasta da ganas de llegar arriba. Es impresionante, la verdad. Y pues, ahorita ya el siguiente punto es la represa. Y aquí con Arvin, que se nos pone en el video. Bueno, pues vamos a seguirle. En la primera abertura del bosque nos encontramos con el paraje conocido como Nexcolango, el cual consta de 2 cajas receptores de agua que fueron creadas para la fábrica de papel. En este punto decidimos tomar un breve desayuno. Y fue aquí donde gente de San Rafael nos comentó algunas leyendas de este enigmático bosque. No se llega a perder ¿cómo se llama? Se esconde. No, y suceden cosas inexplicables. No te vaya a jalar la pinche laguna, ¿eh? ¿Cómo? Los que se han quedado ahí llegan a oír, están jugando niños. Hola amigos, pues bueno, nos encontramos a más de la mitad del camino. Aquí estamos en la presa de Nexcolango. Justamente ya estamos a unas 2 horas, a 3 de llegar a Nahualacavita. Inclusive hablamos con gente de la región, nos contó algunas leyendas, inclusive de Nahualá, que en ocasiones hasta ellos piensan que se cierra el camino y que es custodiado, por ejemplo, todavía por niños, ¿no? Son leyendas muy comunes de toda la Sierra Nevada. Y pues bueno, ahorita vamos a seguir recorriendo lo que es el sendero y el acueducto hasta llegar a Trancas y de ahí llegar a las cascadas. En camino a Trancas nos surgió una pregunta. ¿Desde cuándo surgen estas leyendas de niños que aparecen en el bosque? Bueno, la respuesta se encuentra en la historia de las culturas en México prehispánico. Tlaloc es el dios de la lluvia, de los rayos, del trueno, del granizo. Esta deidad, que se conoce así como el pulque de la tierra o el que se tiende sobre la tierra en el posclásico. Los rasgos distintivos de Tlaloc son las anteojeras, nariz de serpiente, bigotera y colmillos, como en esta olla del templo mayor. O también lo podemos observar como su rostro con 2 serpientes que se entrelazan y forman la cara de la deidad, como este Tlaloc de la colección Ude. Y su casa era el Tlalocan, un lugar de eterno verano dentro de los cerros. Ahí llegaba la gente que fallecía por causas relacionadas al agua. También Tlaloc tenía sus ayudantes, los tlaloques, personajes de menor tamaño con los mismos rasgos físicos de esta deidad. Ellos, según en el cielo y en el lugar indicado que Tlaloc les decía, rompían 4 grandes ollas para hacer la lluvia en la tierra. A la maestra Johanna Broda nos menciona que en la época de secas es cuando se hacían principalmente las peticiones de lluvias a Tlaloc en los cerros y montañas, es decir, en el paisaje ritual. Entre el 13 de febrero y el 30 de abril, que corresponde en primera a la fiesta de Atlcahualo, la primera veintena del calendario mexica, y después el 30 de abril con la fiesta Huaytozostli, es aquí donde se hacían los rituales a Tlaloc. Se hacían el sacrificio de infantes, extrayéndoles su corazón o degollándolos, tanto en la Sierra Nevada como en el Monte Tlaloc, y en este caso en el Iztaccíhuatl. Con el paso de los siglos, estas historias se convierten en leyendas, y es por eso que aún hoy se llegan a contar historias tanto de la gente que se encuentra al pie de las montañas,
como incluso de viajeros que van y vienen a las montañas, que llegan a escuchar, ver o hasta a veces ven huellas de niños. Bueno, ya cada quien si creemos en estas historias. Después de una pequeña travesía por los canales donde conduce el agua del deshielo del volcán Iztaccíhuatl, llegamos a la pequeña choza de Trancas. Esta pequeña choza sirve para refugiarse, para acampar o escapar de las peligrosas tormentas eléctricas que amenazan en muchas ocasiones este volcán Iztaccíhuatl. Después de pasar la cabaña de Trancas, llegamos a la loma del arrepentimiento, y vaya que se le llama así por algo. Fue aquí donde hay un pequeño sendero en ascenso de 7 kilómetros de largo, con una inclinación de 35 grados aproximadamente, dando como resultado un difícil acceso y difícil ascenso por el volcán, que en ocasiones hizo que nos detuviéramos, y por si fuera poco, que un día despejado que inició el recorrido nos acercó a una espesa neblina que no se quitó por más de 2 horas. Son las 11:29. Nos encontramos a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Si se dan cuenta, en la hermosa mañana azulada que teníamos cuando llegamos a la reserva, a la represa, de repente, en unos cuantos minutos, se llena de una especie de neblina. Es impresionante. Estamos al mediodía. Nos encontramos ya a una media hora o 40 minutos de llegar al sitio arqueológico de Nahualac. Acá Arvin, aquí yo Merengues. Nos encontramos cerca de la vereda y el río que conduce a las cascadas. Fuimos a un sendero, pero que cortó mucho camino de subida, pero el detalle es de que es muy empinado, y si lo hubiéramos seguido derecho por unos 50 metros más llegábamos a la cabeza del Iztaccíhuatl. Ahorita nosotros vamos a seguir esta ruta por el río hasta llegar a la cañada de Nahualac. Bueno, esperemos que ya en unos 40 minutos estemos en el sitio. Caminando, aunque vayamos un poco lento, estamos el río a unos 300 metros en la vereda. Subimos entrando en contacto con el. Efectivamente, llegamos a la cascada congelada. Se le llama así, ya que entre los meses noviembre y marzo, y con los intensos fríos, se llega a congelar. En la época de lluvias la pudimos observar con todo su cauce. Y bueno, en el interior de sus nichos se encuentran inclusive todavía restos de rituales contemporáneos, donde los graniceros dejan ofrendas a los dioses del agua. Y finalmente, llegamos a nuestro destino, la laguna de Nahualac. Al llegar al sitio, el sol nos iluminó por momentos el contorno de la laguna. ¿Qué trabajos arqueológicos se han realizado en este sitio? ¿A qué deidades posiblemente se adoraron en la antigua laguna de Nahualac? ¿Y qué objetos se pudieron depositar en este impresionante sitio? Buenas tardes, soy Arvin Hernández, el director del Grupo de Visitas Arqueológicas de México. Y bueno, Neftalí les ha narrado un poco toda la travesía que hemos hecho para llegar a los 3.900 metros sobre el nivel del mar, que es donde está ubicado este santuario Atlaloc muy importante, la laguna de Nahualac, que bueno, se llena también por los deshielos del volcán del Iztaccíhuatl. Lógicamente un lugar muy especial dentro de la cosmovisión
y la ritualidad de las culturas prehispánicas, específicamente de los mexicas. Bueno, este lugar fue explorado en el siglo XIX por Désiré Charnay y llegó a encontrar bastante material, algunas vasijas, ollas Tlaloc, algunos platos, y bueno, a partir de ese momento el lugar se perdió un poco en el abandono hasta 1985, que fue donde los arqueoastrónomos Stanislao Ivaniševsky y Arturo Montero volvieron a trabajar el sitio de Nahualac, encontrando la ofrenda número 5. Hay una olla muy especial en esa ofrenda, que de hecho es una olla Tlaloc, es un botellón tipo Tlaloc, que también todavía conserva algo de policromía. Y bueno, sobre todo los detalles de los colmillos, la bigotera, sus atributos específicos, especiales de la deidad de la lluvia, están hechos por medio del pastillaje y todavía conservan pigmentos blancos y rojos, blancos y azules, perdón. Y bueno, algo muy especial de esa olla, es algo misterioso encontrado en semillas de naranja y chile. Ahora nos encontramos a 3.850 metros sobre el nivel del mar o 3.900 según el GPS que tenemos el día de hoy. Nos encontramos en esta laguna de gran importancia para el señor del agua, el señor de la lluvia, Tlaloc. A unos escasos 10 o 12 metros aproximadamente, en medio de la laguna, se encuentra un Tetzacualco. ¿Qué es un Tetzacualco? El Tetzacualco es una plataforma cuadrangular que en este caso, el que tenemos aquí debajo del agua, debido a la temporada de lluvias, es de 10 por 6 metros. Las investigaciones realizadas por Désiré Charnay encontró gran material, mayoritariamente tolteca. Después, a principios, mediados del siglo pasado, el maestro José Luis Lorenzo, uno de los peones de la arqueología de alta montaña, vino a este sitio a hacer un estudio donde él hace con el análisis cerámico, él da una cronología que este lugar se empezó a hacer culto a partir de la época tolteca. También se han registrado materiales mexicas. Los últimos trabajos fue a finales de los 80 por los arqueólogos de alta montaña, Stanislao Ivaniševsky y Arturo Montero, donde también hizo un recorrido, y que últimamente en este año se piensa realizar otro proyecto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Otra cosa que llama la atención es imagínense el esfuerzo prácticamente desde el pueblo de Tlamanalco hasta este lugar, llegar a depositar ofrendas como vasijas, cajetes, cuentas de jade, etc. Todo para aproximar a Tlaloc y Chalchihuitl. Y bueno, nos vamos a estar un ratito más, como dijo mi compañero aquí, con una travesía algo ardua, para el punto personal un poquito más pesado que subir el monte Tlaloc. Y bueno, pues vamos a estar un pequeño rato más. Ustedes se dan cuenta en el video, está empezando la entrevista y ya Tlaloc parece que nos está diciendo que hay que retirarse. Las exploraciones realizadas en el siglo XIX por el francés Désiré Charnay, gracias a él tenemos estas litografías donde podemos observar el Tetzacualco de Nahualac y también algunas de las 800 piezas que extrajo y que hoy muchas de estas se conservan en el Museo del Hombre en París. En 1957, el arqueólogo José Luis Lorenzo elabora una investigación en la laguna de Nahualac, dando una cronología de este sitio alrededor del posclásico temprano, del 900 a 1200 después de Cristo. En 1986 se realizaron excavaciones por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM por los arqueólogos Stanislao Ivaniševsky y el arqueólogo Arturo Montero. Como resultado de la investigación se obtuvo la colección de cerámica más rica en la alta montaña mexicana en tiempos modernos. Entre los materiales hallados se encuentran vasijas trípodes con borde divergente, ollas Tlaloc, cerámica mazapa, cerámica azteca 1, azteca 2,
Esto da una temporalidad del posclásico temprano del 900 a 1250 después de Cristo. El Santuario de los Volcanes, obra de Alfredo Zalce, resalta una recreación donde podemos observar un día donde los sacerdotes dejaban ofrendas al dios de la lluvia, el Tetzacualco en medio de la laguna, una escultura del dios de la lluvia, varios sacerdotes dejando flores, semillas, vasijas y posiblemente algunas prácticas de sacrificio humano, todo para alegrar a los dioses. Después de haber visitado la laguna de Nahualac, decidimos, Arvin y yo, descender el volcán. Desgraciadamente en el regreso fue muy arduo y también las condiciones climáticas se pusieron difíciles. En el camino otra vez al sendero del arrepentimiento sufrimos un percance, además de que al momento de llegar a Escolango se azotó una enorme tormenta, que eso nos impidió descender de una forma rápida. Al final, nosotros nos tardamos 7 horas en descender desde la laguna de Nahualac hasta otra vez en la entrada de Dos Aguas. Buenas tardes. Estoy aquí en la Universidad Obrera de México, unos minutos antes de dar una conferencia sobre cosmovisión. Pero bueno, después del descenso de Nahualac, que estaba de verdad muy cansado ya, ya estaba muy cansado. Entonces lo que vimos en Nahualac, la experiencia que tuvimos en Nahualac fue sin duda una experiencia bastante fuerte, muy enriquecedora, pero bastante fuerte. Ya de regreso yo ya de plano mis rodillas ya no aguantaban. Nos tardamos 7 horas de regreso, llegamos hasta las 10 de la noche a la parte de abajo de Dos Aguas. Pero bueno, fue una experiencia impresionante, ¿no? Y el hecho de poder estar en los lugares donde estuvieron los exploradores como Desiree Charnay, que fue el primero en registrar este sitio, pues realmente es una experiencia muy enriquecedora y que sin duda volvería a repetir, aunque creo que sí tendré que prepararme un poquito más. Mi experiencia en la laguna de Nahualac fue verdaderamente impresionante. En este lugar fue mi primer acercamiento al Ixtaccíhuatl y también me impresionó como que en un solo día nos cambiaron los climas, es decir, empezamos con un día soleado y conforme pasaron 2 horas de haber llegado a Escolango, se nos cerró una impresionante neblina, también se escucharon algunos rayos, pero afortunadamente el día nublado se portó bien, no nos llovió en el camino de ida. Lo interesante que fue que después de de visitar la laguna de Nahualac, se nos vino una tormenta, casi toda la mitad de la bajada, y eso hizo que también se nos dificultara el descenso. Eso por una parte en la cuestión natural. En la cuestión del sitio arqueológico es impresionante ver el lugar o el espacio donde en la época tolteca y mexica se realizaban estas ofrendas de petición a Tlaloc. Ver el Tetzacualco debajo de la laguna, no me lo esperaba. Yo quisiera también volver un día en época de secas para poder visitar y conocer la estructura, que es lo que me faltó, ya que inclusive el agua es muy fría y ni queriéndose aventurar a verla por la laguna se puede, ¿no? Entonces sí, en mi caso, pues yo sí volvería a la laguna de Nahualac y pues a ver si el clima, la condición me lo permite, haré otra visita a ese impresionante sitio. El viento mira la grandeza de la montaña y se resuelve contra ella, pero al subir por las laderas, los bosques de pinos flexibles y elegantes destruyen su empuje y entre las ramas aromáticas, su aliento se perfuma y su furia se convierte en sinfonía musical que flota y se prolonga largamente con suprema armonía. A la sutileza terrible del aire
se ha puesto la flexibilidad del follaje y el bosque entero, bajo la influencia de la móvil atmósfera, se convierte en un oleaje de verdura rumoroso como el mar.